Ahora estamos invitando al doctor Rodríguez para que nos hable sobre el modelo de SUNEDU para el licenciamiento institucional de universidades en el Perú, experiencias exitosas. Bien, muy buenas noches. Ante que nada, mi agradecimiento por la gentil invitación, pero sobre todo el gran honor que me asiste poder estar presente en este foro tan importante como es la Academia Nacional de Medicina. Gracias. Voy a tratar de en estos 20 minutos mostrar un poco qué cosa es el licenciamiento institucional y de las carreras de medicina. En ese sentido, así como la doctora Yos habló sobre los médicos, en realidad aquí lo que vamos a hablar un poco son sobre las instituciones y básicamente, en primer lugar, sobre las universidades. Y todo esto a raíz de la promulgación de la última ley universitaria, la 3220, que tiene su origen quizás en este contexto nacional. Si nosotros vemos en este gráfico, digamos, desde el año 1950 para adelante hasta la fecha, el número de universidades, vamos a tener nosotros esta curva, donde se ve claramente que existe en la década del 60 un incremento, luego en la década de los 80, pero después a partir de la década del 90 existe pues una curva ascendente impresionante, llegando a la cifra de 142 universidades en este momento en el país. Si nosotros lo vemos dividiendo las universidades públicas de las universidades privadas, vemos que las universidades públicas más o menos crecieron a un ritmo mucho menor, tuvieron un pequeño pico y luego se estabilizaron en esta última década. En cambio, mirando las universidades privadas, podemos notar que hasta el año 1996 las universidades públicas eran en mayor número, pero es a partir de este año en que las universidades privadas pues, produce el punto de quiebre y crecen significativamente, y más o menos es lo que hace el crecimiento explosivo o masivo. Y aquí hay dos elementos importantes a considerar. En primer lugar, la ley 882, ustedes recordarán la ley que fue promulgada, digamos, para precisamente promover la inversión privada en la educación, es la ley 882, y el otro elemento importante es la ley que había mencionado previamente, donde prácticamente lo que hace es detiene el crecimiento, ¿no? Dice, hasta el año 2014 ahí se detiene todo, ya no se puede crear más universidades hasta nuevo aviso, y es lo que para un poco esta curva. Pero la otra cosa interesante es mirar con estas estadísticas proporcionadas por la ANR antes que cerrara en el 2014, cuál es la evolución de la matrícula del año 98 al 2013, y nosotros vemos que desde el año de la década del 80, que habían más o menos 230.000 estudiantes, estamos pasando casi, ya en el año 2016 ya pasamos el 1.200.000, o sea, la matrícula en la educación superior se ha masificado, se ha expandido tremendamente. Y otra cosa interesante, pueden ver ustedes que también la matrícula en la universidad privada está por debajo de la pública, pero es en el año 2006 aproximadamente donde también se produce el quiebre. Si bien las universidades privadas quebraron en el 96, 10 años después ya logran mover, digamos, la matrícula hacia el sector privado. ¿Y por qué traigo estos gráficos? Porque precisamente lo que lógicamente uno se piensa, ante esta masiva expansión y a ver el número de universidades, el tema de la calidad es lo que está en juego, ¿no? Es realmente necesitamos crecer así, tener una, bueno, se supone que si tenemos más alumnos en la educación superior, tenemos más profesionales, tendremos una mejor sociedad. ¿Es eso realmente cierto? ¿Eso es lo que realmente está pasando? Y yo creo que ese es el desafío que tenemos que trabajar en los siguientes años. Este dato, procedente de la SUNEDU, es de la situación actual del número de universidades. Tenemos 142, de las cuales 2/3 partes, 91, son privadas y 51 son públicas. Y, digamos, otra cosa importantísima es que prácticamente solamente la mitad de estas universidades tienen una autorización definitiva.
y 53 estaban con una autorización provisional de funcionamiento. ¿Okay? Y luego estas universidades han sido creadas, tienen ley de creación, pero no han empezado a funcionar. O sea, en realidad tenemos nosotros un número un poco menor de 142 universidades funcionando, pero formalmente, legalmente hay 142. Entonces, con el tema de qué cosa está pasando con esta masificación, cómo podemos asegurar la calidad, estoy trayendo este cuadro que proviene del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, a la cual nuestra universidad y las 4 del consorcio están asociadas, y que es un foro permanente de discusión de varias universidades de Iberoamérica. Y en este foro lo que se ha planteado es que el aseguramiento de la calidad se puede dividir básicamente en 3 grandes rubros: hacer mecanismos de control de calidad, de rendición de cuentas y de mejoramiento. ¿Cuáles son estos mecanismos? El control de calidad es lo que se le llama el licenciamiento. Y el licenciamiento generalmente se ve en los sistemas de educación superior con procesos de masificación y diversificación, es decir, hay que establecer mecanismos de licenciamiento, pero sobre todo para poder atajar que no haya un crecimiento desmedido de las instituciones que no respondan a un sistema de aseguramiento de calidad. ¿Qué se le exige? Lo que se llama estándares mínimos de calidad, que en nuestro medio se llaman los criterios básicos de calidad. Y una cosa importantísima es que, según CINDA, esta duración debe ser permanente. Una vez que está licenciada ya no es necesariamente importante o se requiere que se renueve periódicamente. En cambio, cuando pasamos al siguiente nivel de rendición de cuentas, que es el proceso de acreditación, entonces aquí ya son los sistemas de educación superior que tienen un mayor grado de consolidación, donde ya han desarrollado, ya hay trayectoria universitaria, y que se les evalúa en función del estándar de calidad y los propósitos que se han establecido. Y esto, lógicamente, estos procesos de acreditación deben ser renovados periódicamente. Pero CINDA también plantea que no hay que quedarse solamente en licenciar y acreditar, sino pasar a un tercer nivel, en el cual es considerado el mejoramiento, en el cual ya no es que uno se preocupa de mejorar porque alguien va a venir de afuera para evaluarlo, para acreditarlo, sino porque es una iniciativa interna, espontánea de la propia universidad que quiere mejorar. Y mira sus propósitos y renueva periódicamente esto que se llama la auditoría académica. Este es el concepto de aseguramiento de la calidad en términos generales. En nuestro medio, el Ministerio de Educación lanzó unos lineamientos de política para el aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria, y para el Ministerio de Educación ellos consideraban lo siguiente: el aseguramiento de la calidad debe tener 4 rubros o 4 elementos: el licenciamiento, el proceso de acreditación, ellos hablan del fomento de la calidad y los sistemas de información. Esto es lo que el Ministerio de Educación, es el planteamiento que hace con respecto al aseguramiento de la calidad en la educación superior. Y el licenciamiento, obviamente, por la misma ley, es atribuido al SUNEDU, y la acreditación al CINEACE. Pero lo importante es que estos elementos no podrían estar andando independientemente, y aquí hace mucho énfasis en que exista lo que se llama la coordinación con el SUNEDU para que estos estándares básicos de licenciamiento estén articulados con los criterios de calidad que exige el CINEACE. La ley 3220 del 3 de julio de 2014 establece 2 cosas importantes: uno, la reorganización del CINEACE, y otro, la creación de la SUNEDU. Y en el artículo 15 de esta ley, cuando se establece cuáles son las funciones, es la 15.1 dice: aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, programas de conducentes a grado académico, de conformidad presente la normativa. ¿Aló? Entonces, esto es lo que dice la ley. Y la misma SUNEDU define que el licenciamiento es el procedimiento obligatorio que tiene como objetivo verificar que las universidades cumplan las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y puedan alcanzar una licencia que autorice su funcionamiento. Esto es lo definido por SUNEDU. Y lo que hace es que el proceso de licenciamiento
tiene más o menos esta configuración. Se pide una revisión documentaria que vamos a ver más adelante qué consiste. Luego se verifica que esta revisión documentaria se está cumpliendo y luego se emite la respectiva resolución. Las condiciones básicas de calidad son los criterios que el SUNEDU evalúa en cada universidad y que están divididos en estos 8. Existencia de objetivos académicos, la oferta educativa a crearse, la infraestructura, la línea de investigación, el personal docente, los servicios educacionales, los mecanismos de medición laboral y la transparencia de universidades. Y estos son el número de indicadores, al final son 55. Más o menos muy rápidamente para que vean qué cosa es lo que pide. Por ejemplo, en objetivos académicos, cuáles son los objetivos institucionales, los planes de estudio para cada programa, si existe un reglamento de grados y títulos, qué sistema de información se cuenta, reglamento, informe, estadístico de admisión, y si hay un plan de gestión y un área de gestión de calidad. En la oferta educativa, esto tiene que ver más que todo con los requisitos para las nuevas universidades que vayan a crearse o los programas que se vayan a crear. Pero si uno quiere crear un programa, lo que piden es la vinculación a la demanda laboral y un plan de financiamiento para cada programa nuevo. En infraestructura, si tenemos, la universidad cuenta con la licencia, si tiene el título de propiedad, si tiene el certificado del Instituto de Defensa Civil, si hay un reglamento de seguridad y trabajo, hay un protocolo de estándares, si hay disponibilidad de agua potable, luz eléctrica, línea telefónica, internet, la dotación de servicios higiénicos para estudiantes, para docentes y administrativos, si la universidad cuenta con laboratorios y talleres, si están equipados, ambiente para los docentes, presupuesto y plan de mantenimiento. En el tema de investigación, si hay políticas, si hay un órgano universitario que se encargue de la investigación, cuáles son estas líneas, si hay un código de ética, si hay un trabajo en propiedad intelectual, si se tiene un registro de investigadores, si hay un repositorio de estas investigaciones y también si se tiene un registro de los proyectos de investigación en curso. En cuanto a los docentes, un tema muy sensible es si es que la cantidad de docentes que tiene la universidad en su conjunto supera el 25% con referencia a los que están a tiempo completo. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de la docencia? Si hay mecanismos de gestión de los docentes y de capacitación. Los servicios complementarios, si hay un tópico de atención, si hay elementos de bienestar estudiantil, servicios psicopedagógicos, exigen que por lo menos 3 disciplinas deportivas se practiquen en cada campus universitario, servicios culturales, servicios de seguridad y vigilancia, protección del medio ambiente, material bibliográfico en las bibliotecas. La condición de mediación laboral, si hay un área de seguimiento del graduado, mecanismos de apoyo a la inserción laboral, convenios para prácticas preprofesionales y coordinación y alianzas estratégicas entre el sector público y privado. Y finalmente, la última condición, la octava, que es la transparencia. Esto es un tema que también bastante sensible, es que en toda la página web de todas las universidades uno puede acceder a esta información. Cuál es la misión y la visión, cuál es el reglamento y calendario de admisión, cuáles son los temarios para el examen de admisión, una estadística de postulantes ingresantes, cuáles son las vacantes, el número de estudiantes por facultad de programa de estudio, el reglamento de estudiantes, el ambiente de los espacios destinados a los servicios sociales, los proyectos de investigación en curso, las tarifas de los servicios prestados, es decir, poner cuánto cuesta estudiar una maestría, un doctorado, etcétera, cuál es toda la plana docente y cuáles son los investigadores y la malla curricular de todos los programas que ofrece la institución. Estos criterios, estos indicadores que conforman estas 8 condiciones básicas son los que evalúa la SUNEDU. Y fíjense, esto es un poco, no se ve muy bien, pero esto es lo del plan de implementación de progresiva que planteó la SUNEDU, que se inició este año 2016, que agrupaba a las universidades con autorización definitiva y provisional, y más o menos ellos consideraban que al finalizar el 2017 ya deberían estar totalmente licenciados. Las universidades con ley de creación tienen que esperar hasta el 2018 y si quiere uno poner en funcionamiento una universidad nueva tiene que esperar hasta el 2018 para ver si puede iniciar el proceso de reconocimiento. Bueno, esto es cómo es el mecanismo de licenciamiento y les muestro aquí un poco cómo ha sido en el caso de Cayetano Heredia, que es una universidad que está licenciada,
que nosotros entregamos el expediente a fines del mes de febrero de este año, se hicieron levantamiento de observaciones y finalmente en julio tuvimos la resolución con la cual se reconocía el licenciamiento. Y esto creo que es lo más importante. La SUNEDU lo que hizo fue dividir los 142 universidades en grupos. Tomó los grupos más antiguos de universidades públicas, de universidades privadas y de las nuevas con sin autorización o mejor dicho, con autorización de funcionamiento provisional. Y lo que hizo fue, a ver, estas primeras 14 universidades tenían que presentar toda su documentación hasta fines de febrero de este año. Y luego de 120 días deberían estar licenciadas. Y ustedes están viendo acá que lo que está en rojo es que todavía no se han licenciado, que ya estamos en noviembre y todavía no han podido sacar la resolución. Las únicas que han podido hacerlo ha sido de este primer grupo, la Católica, Cayetano Heredia, Pacífico Lima, el consorcio, y la Universidad para el Desarrollo Andino, una universidad privada que queda en Huancavelica, que ha podido lograr completar todos los requisitos. Pero ustedes ven que ni San Marcos, ni la de Ayacucho, ni San Antonio Abad del Cusco, la Católica Santa María y estas universidades que de repente ni siquiera sabíamos que existían, tampoco han podido cumplir con estos requisitos. Y si nosotros vemos el siguiente grupo tenía plazo del 15 de abril al 15 de mayo para presentar. Ninguna de estas universidades ha sido licenciada hasta el momento. Y está la Nacional de Trujillo, la de Arequipa, la UNI, la de Ica, San Martín, la UNIFE, Garcilaso, la de Piura, Ricardo Palma y las otras que son. Entonces, y ellos tenían plazo hasta el 15 de mayo presentar. Entonces, en este momento deberían estar ya licenciadas y que cumplían con todas las observaciones. Entonces, aquí viene el tema de qué cosa es lo que está pasando con este proceso. O sea, algunas hemos podido pasar, pero no necesariamente están pasando todas. Y no sabemos cuál va a ser el devenir. Si hacemos un resumen, y esto está en orden cronológico. La primera universidad que se licenció fue la UTEC, la Universidad de Ingeniería Tecnológica, esta universidad nueva que está aquí en la Bajada de Armendáriz, ¿no? Ustedes han visto, que es como la UNI, pero en forma privada. Ellos deberían haberse acreditado en el puesto 94. O sea, las 142 las pusieron en orden y dijeron, ya, comenzamos por las primeras 14 y así. Ellos estaban ubicados en el puesto 94. Sin embargo, eso no los eximía la posibilidad de presentarse a hacer licenciamiento. Y ellos tuvieron la licenciamiento el día 25 de marzo, fue esta resolución, y se le dio por un periodo de 6 años. Aquí voy a detenerme brevemente para explicar qué significa estos números. Según la ley, la SUNEDU debe licenciar cada universidad mínimo 6 años. Es decir, si cumple todo, le da por 6 años el licenciamiento. Sin embargo, si la universidad reúne algunas características adicionales, que ellos mismos la SUNEDU lo ha planteado, si tiene un buen elementos de investigación, si está bien estructurada, vinculación con el medio, etcétera, esta cifra puede variar. Y ustedes están viendo que, por ejemplo, a la UTEC le han dado 6 años, a la Universidad de Lima le han dado 6, a la de Huancavelica 6 y a la UCAL también 6. Pero a la Pacífico le han dado 8 y solamente a Católica de Cayetano nos han dado 10 años, precisamente por ese background de investigación, de universidades de prestigio, etcétera. Entonces, y este es el orden más o menos. El 6 de julio se licenció la Católica, el 12 de julio la de Lima, nosotros prácticamente el mismo día con Cayetano con Pacífico, y posteriormente el 28 de septiembre la Universidad de Huancavelica se licenció y últimamente el 10 de octubre la UCAL, la Universidad de Ciencias y Arte de América Latina, que estaba rankeada, o mejor dicho, en el puesto 59, esperando el puesto 59 para poder, licenciarse. Ven ustedes que estas que están acá son las que pertenecen al primer grupo y que ya hemos logrado el licenciamiento. Entonces, aquí viene la pregunta hasta este momento. Yo hoy día revisé por si acaso la SUNEDU a ver si había salido una resolución, pero la última sigue siendo la UCAL. Entonces, ¿realmente el proceso está funcionando? ¿Realmente se están cumpliendo esos plazos que ellos mismos han dicho? Ese es un problema. Y esto es exclusivamente referido a lo que son el licenciamiento de las universidades. Según la ley,
El siguiente paso tiene que ser el licenciamiento de los programas. Y el licenciamiento de los programas pasa por definir nuevamente cuáles son estos criterios para las facultades y escuelas de medicina. Y aunque la información que voy a presentar no es oficial porque todavía no ha sido aprobado, lo que tenemos nosotros es cómo serían las condiciones básicas de calidad para los programas de ciencia de la salud, en general para lo que es medicina. Y lo que hace es ver estos 5 rubros: la consistencia del programa, el fomento de la investigación, el fortalecimiento de la docencia universitaria, recursos e infraestructuras que facilitan el aprendizaje y la vinculación estratégica con actores. Cada una de estas dimensiones tiene a su vez subcomponentes. Por ejemplo, en la consistencia del programa, cuáles son sus objetivos académicos y el perfil del egreso, el plan de estudios, el entrenamiento laboral, cuáles son las actividades transversales y las actividades extracurriculares que conforman el programa. En cuanto a la investigación, si existen líneas de investigación definidas para este programa y cómo se difunden los resultados de estos trabajos de investigación. En el tema de la docencia es el componente propio de los docentes y cuáles son las posibilidades de desarrollarlos. Los recursos se dividen en 2, los recursos educativos y la infraestructura propiamente dicha, y cómo finalmente se vincula el programa con la misma comunidad universitaria y los grupos de interés externos o del entorno. Para cada uno de estos componentes existe una serie de indicadores que más o menos suman 41, pero esto es más o menos el modelo que teóricamente en lo sucesivo debe implementarse para las carreras de salud, y esto es básicamente para medicina, es decir, esto es el modelo que va a funcionar para licenciar las carreras de medicina, que dentro de la ley universitaria le establece como un atributo adicional a su SUNEDU, no solamente licenciar a la institución como ha venido trabajando hasta ahora, sino también iniciar el licenciamiento de los programas, y obviamente no solamente en salud, sino en todos los programas que se ofrecen en la universidad. Esto es básicamente la información que les he traído para poder que tengan una idea general de cómo está este proceso. Un tema que yo creo que es importante señalar es la articulación que debe existir entre el licenciamiento y la acreditación. Y por otro lado, un tema que considero que no debería mantenerse este asunto de que el licenciamiento hay que renovarlo, renovar la licencia de funcionamiento de la universidad. Yo creo que debería establecerse otro tipo de mecanismos, porque aquí lo que vamos a tener nosotros son 2 mecanismos paralelos, uno del licenciamiento y otro de acreditación. Uno va a pedir una cosa, otro va a pedir lo otro, etcétera. Yo creo que lo que debe hacer es una universidad se licencia y el siguiente paso es buscar la acreditación. Si no se acredita, si no hace ningún movimiento a esa universidad, yo creo que se podría plantear suspenderle la licencia, porque no está involucrándose en estos mecanismos. Entonces, yo nuevamente les agradezco su atención y esto es lo que les he traído. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor Rodríguez.